Aunque los legionarios romanos se rapaban obligatoriamente, no ha sido una norma unánime en los ejércitos a lo largo de la historia, y, de hecho, la costumbre no empieza a asentarse hasta la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, las huestes germánicas, enemigas de Roma, llevaban largos cabellos y luengas barbas como símbolo de masculinidad. Y en el siglo XVII, muchos soldados europeos, especialmente los de mayor rango, lucían melena para distinguirse de sus servidores, forzados a cortarse el pelo. Fue muy frecuente desde entonces llevar el cabello a la espalda recogido en una coleta y combinarlo con rizos en los lados, que les peinaban los barberos de su unidad. También los bigotes y las barbas, como las que se dejaban los combatientes de la Guerra Civil estadounidense, han sido habituales en el ámbito castrense. Solo empezaron a descartarse definitivamente a partir de la Primera Guerra Mundial, ya que eran una molestia para ponerse las máscaras antigas. Durante la Segunda Guerra Mundial el rapado se impuso definitivamente no solo como garantía de higiene, sino también por motivos de seguridad, ya que el pelo puede engancharse en las armas. Era necesario tener el cabello corto para no dar ventajas al enemigo, ventajas como que te agarren, cautivo, del cabello y te degollaran. El soldado tiene mucha actividad física y el cabello se convierte en una esponja que almacenaría sudor y otras secreciones propias del cuero cabelludo. Otra razón es porque el uniforme no se ve muy bien con las melenas. En combate hay muchas amenazas que te pueden afectar si tienes el pelo largo, piojos, insectos, además que el tiempo que estás tu pelo puede estar con mal olor y así albergar mugre la cual puede afectar tu salud. Al tener el pelo corto se minimiza estas posibilidades de contraer enfermedades o pestes en lugares hostiles o que son muy húmedos o secos. El llevar el cabello corto no es necesariamente una tradición militar, sino más bien una característica de la vida militar, así lo cree el coronel de las Fuerzas Armadas del Ecuador Jorge Villavicencio, militar en servicio pasivo. Para Villavicencio, esa característica es propia de un periodo de formación de una persona que se adhiere a la vida militar, ya sea en una etapa de reclutamiento, formación de soldados o cadetes. ¿Con qué intención? La idea, según el uniformado, es de mantener una uniformidad en el soldado. Algo lógico quizás. Pero Villavicencio tiene un criterio adicional y hace alusión al proceso en sí de empezar una carrera militar. Es decir, para el coronel el corte tiene una simbología de compromiso y voluntad para el propio servicio militar. Se trata de una señal para manifestar que se empieza una nueva vida. Al momento de llegar a un cuartel o una academia la persona debe abandonar su imagen anterior y acoger otra, en este caso, una que evidencia su pertinencia a una institución que pondera el honor, el respeto y el amor a la patria. Para Víctor Andrade, soldado en servicio pasivo, esa sensación de verse sin su tradicional melena, luego presentarse al acuartelamiento, fue algo que le costó trabajo asimilar. Sin embargo, manifiesta que el acto fue decisivo para identificarse como parte de ese grupo humano. Bueno, quizás luego de verte en el espejo y observar que alrededor tuyo hay 20 personas parecidas a ti no sea tan reconfortante, pero de seguro te ayudará a asimilar mejor el hecho de empezar un proceso de vida diferente. Y, precisamente, en el tema de identidad se juega todo el debate del corte de cabello. Dato curioso. Un psicólogo licenciado que trabajó durante muchos años en un hospital y cuyos pacientes eran veteranos de esa guerra con desórdenes de estrés postraumático. Después de un duro trabajo con esos pacientes, el propio doctor empezó a dejarse crecer la barba y el pelo. Muchos de sus amigos de trabajo siguieron su ejemplo. ¿Por qué? La respuesta se encontraba en los estudios, cosa que te vamos a presentar ahora mismo. Según esos documentos, los Estados Unidos enviaron durante la guerra de Vietnam a las reservas indias de América para buscar guerreros talentosos que ayudarían durante el transcurso de la batalla. Se necesitaba hombres jóvenes, acostumbrados a los bosques y las selvas de aquellos terrenos. Quien recuerda de las clases de historia, la guerra de Vietnam fue muy dura y muy cruel, principalmente debido a un terreno muy difícil para luchar. Todo eran selvas espesas, imposibles de penetrar ni conocer. Era sumamente fácil perderse o morir por razones muy diferentes, incluyendo trampas, fauna y flora salvaje o lo que más marcó el transcurso de aquellos eventos, ataques napalm. En esas condiciones tan difíciles, el ejército estadounidense necesitaba hombres con capacidades casi sobrenaturales, expertos en rastreo y supervivencia. Lograron incluirlos en el ejército a base de chantajes y camelos. Lo increíble era que en cuanto abandonaban su reserva, los indios perdían sus capacidades, independientemente del talento que poseían. Una y otra vez, sin importar para qué eran enviados, nada más abandonar sus hogares dejaban de ser útiles.
Los militares llegaron a pensar que lo hacían a propósito, sin embargo el gobierno mandó realizar pruebas contundentes para descubrir el porqué de tal comportamiento. En primer lugar, preguntaron a los indios directamente por qué perdían sus cualidades. La respuesta les dejó atónitos. La respuesta de los indios era idéntica en cada caso. Los ancianos respondían: debido a los cortes de pelo que se les había realizado para que fueran militares, perdían la capacidad de sentir al enemigo. No podían acceder a su sexto sentido ni a su intuición. Sus sentidos habían dejado de ser fiables y no podían ser sutiles en la guerra, ni tampoco acceder a sus capacidades extrasensoriales. ¿Qué significaría esto? Más o menos que el pelo largo es la prolongación del sistema nervioso, que sirve para sentir mucho más de lo que nos permiten los 5 sentidos que conocemos. ¿Sería esto tan siquiera posible? El gobierno tenía que saberlo y empezó a realizar pruebas. Un instituto americano realizó pruebas en las que se seleccionaba hombres con el pelo largo y se probaban múltiples tareas de rastreamiento. A continuación, se comparaba a 2 hombres que habían tenido resultados similares en el test, sin embargo uno seguía teniendo el pelo largo, mientras que el otro recibía un corte militar. Una y otra vez el que tenía el pelo largo mantenía sus resultados, mientras que el otro dejaba de tener buenos resultados. ¿Quieres un ejemplo clásico de este fenómeno? Esto es lo que se observó en numerosas ocasiones. El indio está durmiendo en el medio del bosque. Un enemigo armado se acerca en su dirección, sin embargo el hombre de pelo largo despierta de su sueño y se aleja antes de que el enemigo se acerque porque tiene un fuerte sentido de peligro. Se aleja antes de que pueda ver o escuchar a su enemigo. O de manera parecida, el hombre sabe que el enemigo le va a atacar físicamente. Sigue ese sexto sentido suyo y espera, disimulando que sigue durmiendo. De repente, cuando su enemigo quiere atacarle, agarra a su enemigo y le mata antes de que éste pueda estrangularle. En ninguna ocasión el indio con el pelo largo se equivoca y siempre sale ileso. ¿Parece magia? A lo mejor. A lo mejor nunca has oído hablar de algo así, sin embargo todo esto tiene bases científicas y no tiene nada que ver con lo que uno cree o no. Los cuerpos de los mamíferos se han desarrollado durante muchos años y las capacidades de supervivencia de estos son simplemente increíbles. Cada parte del cuerpo tiene su función y todas ellas realizan un trabajo muy sutil para la supervivencia y el bienestar del organismo. Resulta que el pelo es exactamente una prolongación del sistema nervioso. Si quieres, puedes llamarlo de otra manera nervios exteriorizados o hilos sensitivos, o incluso antenas, si es que resulta más fácil. El pelo transmite una enorme cantidad de información al cerebro y el sistema límbico. Es más, el pelo y el vello facial de los hombres no solo es un camino por el que la información puede llegar al cerebro, sino que además emite energía propia, energía electromagnética que emite el cerebro y viaja al medio ambiente exterior. Para probarlo, se realizaron pruebas basadas en las fotografías Kirlian. Las fotos de la misma persona diferían cuando se tomaban mientras tenía el pelo largo y con el pelo corto. Cuando se corta el pelo, la emisión de información entre el medio ambiente y el cuerpo humano se ve alterada. Es un bloqueo muy grave. Tener el pelo corto resulta en que es imposible percibir el estrés medioambiental en los ecosistemas locales, nos insensibilizamos a las